tema en esta mañana. Vamos a platicar un poquito acerca de la historia. Nos encontramos con el profesor Ignacio García Ponce, quien es maestro de Historia Moderna y Contemporánea de México en la UNAM, para hablarnos precisamente de la perspectiva histórica de lo que significa la celebración del inicio de la Revolución Mexicana. Profesor, bienvenido. Buenos días, gracias. Fue un 20 de noviembre de 1910 cuando se da inicio a uno de los acontecimientos políticos y sociales más importantes del siglo XX. Del siglo XX en México y en el mundo, podríamos decir. Así es. No es gratuito que se diga que es la primera gran revolución del siglo XX. Además, con el aspecto de que establece los derechos sociales. Ya era común en las revoluciones del siglo XIX el asunto de los derechos civiles, de las garantías individuales, pero los derechos sociales llegan con esta revolución. Posteriormente vendrá la Revolución Rusa con sus aportes, sin duda, pero la Revolución Mexicana fue de un ideario de vanguardia fundamental. Definitivamente, y es que en el caso de México específicamente, en esta revolución, se inicia en 1910, pero ya se llevaban alrededor de 30, 34 años de porfiriato. Fue el antecedente, lo más importante, ¿no? El problema con el porfiriato es que al final del día es el liberalismo que se hace Estado, se hace gobierno, el liberalismo en el cual muchos tenían la esperanza de que fuera el modelo de desarrollo del país. Sí lo es en términos materiales, pero no en términos sociales y desafortunadamente tampoco en términos políticos. Eso acaba provocando la revolución. Eso no hay que olvidarlo. Al día de hoy hay quienes todavía reivindican el porfiriato, es válido para algunos quizás, pero lo que no hay que olvidar es que si algo provocó la revolución fue el porfiriato. Las revoluciones no nacen por los caprichos de los pueblos. Las revoluciones se dan porque las necesitan. Y aparte fue todo un proceso, o sea, digamos, 30 años en donde, como dices, sí hubo avances, sin embargo, el tema social fue muy afectado, la gente estaba en descontento y bueno, llega Madero entre una serie de personas que dijeron, vamos a cambiar esto. La revolución hay que entenderla como un proceso que va en realidad de 1906, con el programa del Partido Liberal Mexicano, de los magonistas, como se les conoce comúnmente, a 1938, con la expropiación petrolera. Existe esta idea de la revolución fundamentalmente en el periodo armado, que llega hasta el 15-16, pero en realidad las transformaciones políticas, sociales van a continuar como en la parte de la aplicación de la Constitución del 17. Es la Constitución del 17 el gran programa histórico, el gran proyecto histórico de la Revolución Mexicana, y del 16 en adelante hasta el 38 se van a venir aplicando. En lo que tiene que ver con reforma agraria, derechos laborales, educación popular, soberanía energética, una serie de aspectos que van a estar implicados en la Constitución y que los distintos gobiernos, desde sus posibilidades, desde sus condiciones, van a ir buscando. Sin duda el clímax de todo esto es el cardenismo. El cardenismo pasa a la historia porque es el momento en el que se llevan a cabo, se hacen realidad las grandes reformas, claro, en todos estos aspectos. Pero hay que entenderla así, como un proceso que va del 6 al 38. Y bien, porque sí, muchas personas pensamos que se acabó en el 17, en 1917, sin embargo, no fue así. Fue un proceso, por decirlo, lento, tardado, para que realmente se vieran cambios. ¿Cuál es la perspectiva actual? Porque se me hace muy interesante que sobre todo todos los mexicanos, sí sabemos que hay puentes, sí sabemos que la revolución, pero en realidad no conocemos nuestra propia historia. Bueno, es un mal de todos los pueblos, podríamos decir. La Revolución Mexicana tiene una desventaja. Quizás los tiempos actuales que denominamos o conocemos como neoliberalismo no ayudan mucho a la memoria actual de la Revolución. Finalmente, la Revolución hay que centrarla en un momento de conquista de derechos. Y salvo excepciones, los derechos es algo que está muy menguado en la actualidad. No es casual, por ejemplo, que llegara Donald Trump a los Estados Unidos, es decir, el neoliberalismo tiene sus partes sumamente agresivas. Sí. La pobreza en nuestro país, a otros lados, es un hecho. Si los derechos fueran vigentes, no tendríamos esa situación. En ese sentido, un periodo como la Revolución Mexicana pasa a ser anecdótico, cuando no lo es. Es fundamental, es estructural en la historia y la memoria de los mexicanos. Es un legado del pueblo mexicano. Y bueno, también el otro aspecto que impide un acercamiento a la Revolución Mexicana es que se construyó una historiografía que afirmó
que la revolución derivó en el régimen autoritario, en el periodo priista. Sí. Y esto es un error. La revolución es una etapa muy concreta y el periodo autoritario es otra, es, digamos, la contrarrevolución. El PRI representó eso. Y en esa confusión es difícil acercarse a la revolución, más allá de lo anecdótico, más allá de lo simbólico. Bueno, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos y conocer un poquito más de la historia y entenderla, sobre todo un poquito más. Gracias por visitarnos esta mañana. A ustedes.